tema también muy interesante, que es las hormonas de las suprarrenales. Para que no se pierdan, ustedes conocen la glándula suprarrenal, ¿no? Y que tiene dos partes, ¿no? Corteza y media. Pero además tiene tres capas. La capa glomerulosa, que es la externa, la fasciculada, que es la media, y la zona fetal, ¿no? O sea, la reticular, en donde se producen andrógenos especialmente, ¿no? Y finalmente en la médula, donde se producen pues las catecolaminas, ¿no? Eso ya ustedes lo saben. Pero la idea es que la regulación de la función suprarrenal tiene este eje: hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Qué rige este eje? La producción de glucocorticoides y la producción de andrógenos fundamentalmente. ¿Okay? Es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Mientras que el sistema renina-angiotensina, que lo vamos a revisar, va a regir la producción de mineralocorticoides. Y de otro lado, el sistema nervioso autónomo rige la producción de catecolaminas. Esa es la manera como se regula la función endocrina a nivel de la glándula suprarrenal. Estos ejes es necesario que lo recuerden, porque a la hora que ustedes vean en clínica la alteración de estas patologías, ustedes van a poder comprender claramente cuál es el origen. Pero vamos a repasar esto. La corteza adrenal se identifica en el feto a la 6ª semana. Y la glándula adrenal fetal sintetiza esteroides, sobre todo andrógenos, en su forma sulfatada, en la dehidrotestosterona, que son sustratos para su conversión en estrógenos en la placenta. ¿Esto qué quiere decir? La placenta produce estrógenos. Ustedes saben que la placenta tiene que producir estrógenos para mantener la viabilidad del producto. Entonces, ¿de dónde saca estrógeno la placenta? Lo saca de la suprarrenal del niño. La suprarrenal produce andrógenos. Los andrógenos van a la placenta y ahí se convierte en estrógeno por un fenómeno llamado de aromatización. Ya vamos a ver cuán importante es la aromatización, y esto se da en la placenta. Esa zona fetal, por supuesto, se va degradando y poco a poco ya la placenta toma otros sustratos también. Esta es la forma como ustedes deben concebir a la producción de las glándulas, las hormonas de la corteza suprarrenal. Hay muchos libros que tienen otra diferente estructura, pero yo considero que esta es la mejor estructura para poder explicar claramente y no confundirse en la identificación de los mineralocorticoides que están acá, de los glucocorticoides y de los andrógenos. Ustedes van a ver que si ustedes comprenden el mecanismo de producción de estos tres grupos hormonales, van a entender que los mismos mecanismos se producen en el testículo, en el ovario, se producen en las suprarrenales, ¿no? Y son los mismos sustratos. Lo que pasa es que los productos son diferentes porque las enzimas son diferentes. Entonces, miren, ustedes pueden ver acá cómo el colesterol es el precursor y esto se convierte a pregnenolona, ¿no? Gracias a la 20-22 de molasa. Y luego esta pregnenolona tiene dos opciones: o va a hidroxilarse o va a formar progesterona. Y son dos enzimas diferentes que ustedes las pueden ver acá: la 17-alfa-hidroxilasa, en este sentido, o la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces miren cómo se forma progesterona, y esta progesterona también se puede hidroxilar. De tal manera que los compuestos hidroxilados se forman de la misma enzima. Y estos compuestos hidroxilados son los precursores para los andrógenos. Los andrógenos. Estos andrógenos que comienzan a producir las suprarrenales tanto en el hombre como en la mujer. Y que muchas veces se identifican entre los 5 y 7 años porque el niñito comienza a oler de la axilita, ¿no? O de repente le crece el vellito, ¿no? Esos son los andrógenos, las suprarrenales que se están activando antes de tiempo. Estos andrógenos, tanto en el hombre como en la mujer. Miren cómo acá cumple un papel importante esta enzima, que la pueden ver, que es la 17-20-iliasa, que es la que finalmente forma dehidrotestosterona, y esta se puede convertir a su vez en el otro andrógeno, la androstenediona. ¿Cuál es el principal andrógeno de la suprarrenal? Es la dehidroepiandrosterona. El principal andrógeno es la dehidroepiandrosterona. Y el siguiente paso es el paso quizás más importante. ¿Por qué es más importante? Porque es catalizada por la enzima que más frecuentemente está comprometida en alguna patología, que es esta,
la 21-hidroxilasa. ¿Qué hace la 21-hidroxilasa? Convierte la 17-hidroxiprogesterona en 11-desoxicortisol. Convierte la progesterona en desoxicorticosterona, llamada DOCA. También se conoce en el mundo del AMPA como DOCA. Entonces es la 21-hidroxilasa. Y finalmente la segunda enzima más importante en relación a patologías, la 11-beta-hidroxilasa. Convierte la 11-desoxicortisol en cortisol y convierte la DOCA en corticosterona. Y finalmente la responsable de la producción de aldosterona es la 18-alfa-hidroxilasa, que convierte la corticosterona en aldosterona. Entonces, ojo, son tres enzimas claves en relación a patologías. Uno, la 21-hidroxilasa. Dos, la 11-beta-hidroxilasa. Y la otra es la 18-alfa-hidroxilasa. Es muy raro que haya deficiencia aislada de 18-alfa-hidroxilasa. Miren, todos los años que tengo de médico, en mi especialidad, solamente he visto un caso nada más, que lo tengo hasta ahora. Tienes 4 años y medio. El diagnóstico, por supuesto, enzimático fue hecho en un hospital en Estados Unidos, ¿no? Y ese niño está acá, y es deficiencia de 18-alfa-hidroxilasa, ¿no? Pero el más común, ¿cuál es? Es este, deficiencia de 21-hidroxilasa. Entonces, la idea de saber el orden de la producción de estas hormonas es, si no se produce la hormona, se acumula el precursor. Es decir, si no hay actividad de la 21-hidroxilasa, ¿quién se acumula? La 17-hidroxiprogesterona y se acumula la progesterona. Si no hay la 11-beta-hidroxilasa, ¿quién se acumula? El 11-desoxicortisol. Esa es la manera como ustedes tienen que deducir qué cosa van a solicitar. ¿Qué sustrato pedirían para corroborar que hay deficiencia de 21-hidroxilasa? ¿Dosaje de qué? De 17-hidroxiprogesterona. Para corroborar si hay deficiencia de 11-beta-hidroxilasa, 11-desoxicortisol, porque es el precursor inmediato. ¿Ok? Entonces, todos estos precursores explican por qué, digamos, se forman los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Recuerden, si el cortisol se produce en adecuada cantidad, esto rige al POM y rige al ACTH y al ACRH, ¿no? Si está disminuido el cortisol, se eleva el POM, se eleva el ACTH. Si está subido el cortisol, disminuye el ACTH, disminuye el POM, disminuye el ACRH. Recuerden los mecanismos de retroalimentación. Y ustedes pueden darse claramente acá la idea de este mecanismo de retroalimentación. El hipotálamo produce ¿qué cosa? CRH, hormona liberadora de corticotropina. Se eleva la ACTH, que es la, ¿cómo se llama la ACTH? Muy bien. Y la adrenocorticotropina estimula a la glándula renal para producir andrógenos, estrógenos y cortisol, ¿cierto? Pero en poca cantidad de mineralocorticoides, porque vamos a ver que los mineralocorticoides más se rigen por el sistema renina-angiotensina. No se vayan a equivocar ahí. ¿Okay? Este sistema de retroalimentación de hipotálamo, hipófisis suprarrenal es para el cortisol y los andrógenos y estrógenos, pero no para los mineralocorticoides, no para las catecolaminas, como dijimos en una lámina anterior. Y bien, acá ustedes pueden ver cómo existe un sueño vigilia de los niveles hormonales que aumentan después de la medianoche hasta alcanzar el pico máximo a las 6 de la mañana. O sea, todo el eje aumenta más a partir de la medianoche, ¿no? Y a las 6 de la mañana está elevado. Por eso que la producción de cortisol es mucho mayor en la mañana que en la noche. En la noche es el 50% de la mañana. Ese es el valor real. El 50% de la mañana es en la noche. O sea, si acá es 12 microgramos por litro de cortisol, acá es 6. Si acá es 16, acá es 8, 9. Ese es el ritmo circadiano que tiene el cortisol. Este ritmo circadiano no existe en el neonato, porque esto se desarrolla a partir de los 6 meses. Acá ustedes pueden ver cómo es que la ACTH influye en la producción de cortisol, pero no en la producción de aldosterona, porque este tiene otro sistema que es el sistema renina-angiotensina, que lo vamos a describir. ¿Okay? Este sistema de regulación es independiente al sistema de ACTH-cortisol. Y esto es muy importante porque miren,
cuando hay una insuficiencia suprarrenal, cuando la insuficiencia suprarrenal es por falta o un problema de la hipófisis, no se produce ACTH, no se produce cortisol, o sea, hay una insuficiencia suprarrenal. Pero esa insuficiencia suprarrenal, ¿cómo estarán los electrolitos guiados por la aldosterona? ¿Normales o alterados? Normales, porque no está regido por el eje, está regido por el sistema renina-angiotensina, que es otro mecanismo de regulación. En cambio, si es la misma suprarrenal que está afectada, entonces ahí sí se afecta el sistema renina-angiotensina, y eso sí tienen desequilibrios electrolíticos. Entonces miren cómo esa circunstancia hace que la clínica se exprese de diferente manera, solamente por el hecho de recordar estos sistemas de regulación que son diferentes. Uno es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y el otro es el sistema renina-angiotensina. Y acá está. ¿Quiénes son los que estimulan el sistema renina-angiotensina? Dos factores especialmente. Una disminución de la presión de la arteriola aferente en el glomérulo o una disminución de sodio. Esos dos factores estimulan ¿qué cosa? La producción de renina. ¿Para qué? Para que la renina catalice la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1. ¿De dónde sale el angiotensinógeno? Es una proteína que sale del hígado. Esta angiotensina 1 va por el endotelio de la pulmonar y es sujeto a la acción de la convertasa. Y esto da lugar a la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a la corteza suprarrenal, específicamente sobre la 18-alfa-hidroxilasa, para producir ¿qué cosa? Aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Corrige los estímulos, aumenta la reabsorción de sodio, elimina potasio o elimina hidrógeno, y al aumentar el sodio aumenta el volumen vascular y corrige la presión baja en la arteriola aferente. Esa es la manera como se explica el circuito. Por supuesto lo he hecho lentamente, pero es una cosa de segundos, cuando hay diferencias de la presión arterial o cuando hay hiponatremias que activan este sistema renina-angiotensina. ¿Está claro? No se deben olvidar, sistema renina-angiotensina. A uno le dicen sistema renina-angiotensina aldosterona. Bien, y acá para que recuerden pues, los efectos de los glucocorticoides, ¿no? A nivel del metabolismo intermediario, lo hemos repasado, ¿no? Cuando hemos visto carbohidratos especialmente, ¿no? Altas concentraciones de glucocorticoides suprimen la respuesta inmunitaria, tienen efecto antiinflamatorio, son necesarios para el mantenimiento de la presión arterial y el gasto cardíaco normal, inhiben la liberación de ADH y tienen actividad mineralocorticoide cuando están en exceso. O sea, los glucocorticoides cuando se producen en grandes cantidades tienen actividad mineralocorticoide y son parte de la respuesta al estrés metabólico. Bien, no se olviden el ritmo circadiano, ¿no? Cómo es que este ritmo circadiano permite pues que digamos, funcione este eje, ¿no? Y esto se altera en las personas que trabajan de noche, ¿no? Por ejemplo, los vigilantes nocturnos y todo lo demás que trabajan de noche, ustedes saben qué hacen a veces, ¿no? Entonces, todo este ritmo circadiano se altera, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Inclusive el cortisol es una hormona que se eleva como parte del estrés, ¿no? O sea, en cualquier situación de estrés, si yo entro en un ejercicio en donde no estoy entrenado, mi cortisol se eleva más. Y eso es un riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cómo evitar que el cortisol se eleve menos acentuadamente? Si yo practico deporte diariamente, si yo me movilizo más, ¿no? ¿Cómo los atletas evitan que el cortisol se eleve más? Tomando antioxidantes. Los antioxidantes reducen la concentración de cortisol, cuando están estimulados en el ejercicio. Entonces, el cortisol es una hormona muy interesante que es muy importante para cualquier situación de estrés, ¿no? Ahora, yo les había comentado la importancia de la aromatasa. Miren, esta es otra manera de enfocar la síntesis del colesterol, la dehidroepiandrosterona, que se convierte en otro andrógeno más pequeño. Estos a su vez se convierten en testosterona, ¿no? Y miren acá cómo la testosterona da origen a estradiol. O sea, el estradiol, ¿de dónde nace? De la testosterona. Eso quiere decir que la mujer en el ovario produce estrógenos a partir de andrógenos.
¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo recuerden. ¿Y por qué? Gracias a este fenómeno de aromatización. Acá la androstenediona produce estrona. ¿Por qué? Por la aromatasa. La actividad de aromatasa muchas veces aumenta en la piel. Por eso las personas muy obesas incrementan la actividad de aromatasa y esas personas tienen la piel más delgada. No es que se estén volviendo al otro lado por la presencia de estrógenos, sino simplemente tienen más estrógenos en la piel. Y eso se traduce por el tipo de piel que tienen. Entonces, acá la importancia de la aromatización es que estimula la conversión de andrógenos en estrógenos. Esa es la importancia de la aromatización. Y en fin, todos los productos esteroides sexuales vienen acá: testículos, adrenales y ovarios. Testículos, la testosterona, ¿no? Estradiol, también puede producir, ¿no? Su proteína ligadora de hormonas sexuales, su forma libre, ¿no? Y cómo la forma libre se convierte en dehidrotestosterona, que es muy importante para la diferenciación de los genitales masculinos. Pero también hay conversión extragranular de testosterona a estrógenos en el tejido adiposo, en la piel, en la mama, en el hígado, en el músculo, ¿no? Y los ovarios producen estrógenos, las adrenales producen andrógenos, ¿no? Y eso hace que la aromatización tenga sustratos, ¿no? Y tenga motivos para producir gran cantidad de estrógenos en los tejidos extraglandulares. Entonces no se olviden el proceso de aromatización. ¿Qué cosa es y para qué sirve la aromatización? Y finalmente los productos de desecho del cortisol. Miren, los productos de desecho, una serie de conversiones por reducción, se forman estos componentes, los tetra-dehidrocortisol, que finalmente forman el alfa-cortol y el beta-cortol, ¿no? Por respecto del cortisol, y la beta-cortolona y la alfa-cortolona a partir de la cortisol. Son los productos de desecho, ¿no? Que finalmente se eliminan por vía urinaria, ¿no?